12:48 estamos en Decime la Verdad, Políticamente Rock. Estamos con la primera nota de este Decime la Verdad 305. Estamos con Cristian Castillo, precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Buen día, ¿cómo estás, Cristian? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy a diputado nacional, a primer diputado Diputado, nacional. tenés No razón. a gobernador, No. a gobernador a nuestro compañero Rubén Pollo Sobre. Al revés, mirá. Bien, inclusive le indiqué mal yo a la operadora. Te pido disculpas. No, no hay Em, problema. Cristian, ¿qué vislumbrás para las elecciones de diciembre? ¿Las de octubre o las No, de agosto? las de Las octubre, generales. perdón, las Las generales. generales, mira, es una elección que tiene un grado alto de incertidumbre en el sentido que la situación económica, política, social del país es una situación muy inestable y que todavía no tenemos los candidatos finales, aun cuando uno puede avisorar que van a quedar aproximadamente 5 fórmulas, ¿no? Va a quedar Massa de Unión por la Patria, Larreto Bullrich de Juntos por el Cambio, Milei, Schiaretti y nosotros creemos Miriam Bregman y Nicolás del Caño en el caso de nuestra lista, de Frente de Izquierda. Entonces es una elección donde uno va a ver 4 candidatos que plantean seguir con el Fondo Monetario Internacional y distintas variantes de ajuste a los salarios y a las jubilaciones, o sea, seguir por un lado de alguna manera el sendero actual o profundizarlo, y nosotros que planteamos lo opuesto, que es que hay que recuperar lo perdido en salarios y jubilaciones, reducir la jornada laboral a 6 horas sin afectar el salario, y en vez de ajustar abajo hay que tocarle el bolsillo a los que han ganado en todos estos años, enfrentando obviamente al Fondo Monetario Internacional. Entonces, en ese sentido me parece que van a quedar como dos perspectivas claramente enfrentadas, ¿no? Seguir de alguna manera un poco más, un poco menos haciendo lo que hasta ahora, o tomar un rumbo diferente donde la prioridad sea los intereses de la clase trabajadora y de todos los sectores populares. Bien, nombrabas recién lo que ustedes tienen pensado con respecto a la parte del trabajo. Yo te quiero preguntar, ¿qué tienen pensado ustedes en cuanto a educación y salud? Por ejemplo, recién hacíamos referencia junto con Nacho Urruspuru, quien me está acompañando y seguramente ahora te va a preguntar también. Bueno, primero lo que comentó Patricia Bullrich ayer y después el hecho que sucedió acá en el Consejo Escolar de Bahía Blanca cuando varios padres fueron a hacer un reclamo por los pocos días que, aducen ellos, tuvieron sus hijos de clase. ¿Qué piensan ustedes hacer en cuanto a educación y salud? Mira, salud y educación tienen un aspecto similar, que es que son sistemas que se han fragmentado a partir de la década de los 90. En el caso educativo, con la Ley Federal de Educación, vos tenés 24 sistemas educativos con presupuestos distintos y con un aporte por alumno muy, muy desigual. Hay distritos que por alumno invierten el doble que otros distritos. Provincia de Buenos Aires se encuentra de la mitad de la tabla para abajo. Eso no porque el porcentaje del presupuesto total de la provincia sea más bajo que en otros, sino que por la cantidad de habitantes, efectivamente el aporte termina siendo menor. Entonces, nosotros que estamos por la defensa acérrima de la educación pública, creemos que tiene que haber una inversión presupuestaria más general, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, y ir avanzando hacia una nacionalización del sistema educativo en lo que hace a la responsabilidad del Estado Nacional respecto a la asignación de los recursos a las distintas provincias para que ninguna chica, ningún chico tenga que recibir un aporte menor a otro por la suerte o la poca suerte de haber nacido en una parte del país o en otro. Hay un tema que es que los salarios docentes vienen muy devaluados y creo, y ahí me ligo a lo que vos decías respecto a la protesta del Consejo Escolar, la responsabilidad no es ni de los auxiliares docentes ni de los docentes. Un auxiliar docente cobra 100.000 pesos. Es decir, que cualquier cuestión los padres se la tienen que achacar al gobernador porque no les aumenta los salarios y les pague algo que le alcance.
con 100.000 pesos es muy difícil llegar no a fin de mes, sino al día 15, ¿no? Entonces creo que querer achacar las culpas a quienes protestan por su salario es equivocado. La responsabilidad, si hay días donde no hay clase, la tiene, en este caso, el gobierno de la provincia, que no paga salarios que permitan a los trabajadores, bueno, cumplir con sus necesidades mínimas de reproducción. Y yendo al otro, lo que dice Bullrich es verdaderamente una barbaridad, ¿no? Es decir, de una ignorancia supina respecto a la composición del estudiantado universitario en nuestro país, donde quienes vienen a estudiar de otros países apenas son el 4% o menos, según depende de cada facultad, pero en promedio, y no es una cifra que tiene gran significación. De hecho, yo doy clase en la universidad, en la UBA y en la Universidad de La Plata, y verdaderamente son casos contados de estudiantes que vienen de otros países en los que yo me topo. Hay carreras que esto es un poco más, como medicina, porque tienen examen de ingreso en sus lugares o son muy costosas, y viene sí una parte a estudiar, pero bueno, eso es algo positivo de nuestra Universidad Nacional, que por su nivel, condiciones de estudio y todo, pueda recibir una parte de estudiantes extranjeros. Y en el caso de SLU hay un problema que también los salarios, al ser tan bajos, hay cupos que no se cumplen. Entonces tenés en este momento especialidades médicas donde no tenés personal porque directamente nadie quiere agarrar de lo bajo que son los salarios. Entonces hay que discutir que efectivamente, antes de pagarle al FMI, antes de que los dólares se vayan por cualquier ventanilla, los especuladores, los recursos que el país genera tienen que invertirse en educación y salud como dos temas prioritarios, junto con otro que para nosotros es prioridad, que es la vivienda, ¿no? No puede ser que se haya naturalizado que una parte de la población tiene que vivir hoy en condiciones infrahumanas. Son 3.800.000 familias que están en emergencia habitacional, así que hay que encarar un plan de construcción intensivo de vivienda para los sectores populares, y además regular fuerte el Estado en el tema de alquileres, pues no puede ser que se te vaya más de la mitad del sueldo en un alquiler cuando conseguís algo para alquilar. Así que bueno, creo que son puntos nodales en otros aspectos de lo que vamos a plantear. Eso te iba a agregar cuando dijiste que hay gente que está viviendo muy mal en casas que no tienen sentido, ¿no? En cuanto a su construcción, bueno, esto del alquiler, ¿no? Que son altísimos los alquileres y se te va casi todo el sueldo justamente en el alquiler. Sí. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Nacho Urpure te saluda. Te quería consultar por las siguientes elecciones, ¿no? A ver, dentro de un panorama político que en los últimos 15 años fue signado por la polarización, kirchnerismo, antikirchnerismo o peronismo, conservadurismo, si se quiere, ahora parece que está creciendo un margen bastante importante de hartazgo, descreimiento o desencanto. En 2001 ese desencanto se tradujo en las urnas vía voto en blanco, pero según las encuestas, me permito dudar un poco de las encuestas, pero bueno, todo pinta como que ese desencanto en las urnas en estas elecciones no van al voto en blanco o a la izquierda, sino que van a la derecha más extrema que tiene hoy el sistema, que está encarada por Javier Milei. ¿Por qué es así y por qué la izquierda pierde ante esta derecha, o perdería ante esta derecha, a la hora de canalizar la bronca o el desencanto de la gente con el sistema que viene rigiendo ya desde hace tanto tiempo? Mira, yo creo que hay una intencionalidad de sectores del poder económico de que efectivamente el descontento con las dos coaliciones principales, con las que han gobernado con Macri primero y con Alberto y Cristina después, vaya hacia una opción de extrema derecha. Pero a mi entender ese descontento se va a expresar en forma mucho más heterogénea y fragmentada. De hecho, en las elecciones provinciales que se dieron, los candidatos de Milei les fue muy mal. Hubo provincias donde se expresó con el voto en blanco, en otras con el dejar a votar, de no ir a votar, y en algunos casos nos votaron a nosotros, como el caso de Jujuy, donde sacamos el 13% de los votos, y en San Salvador de Jujuy fuimos la segunda fuerza por encima del peronismo. Entonces yo tengo la impresión que esa heterogeneidad que vimos en los comicios provinciales la vamos a ver expresada ahora en distintas manifestaciones de ese enojo, que en parte va a votar en blanco, que en parte no va a ir a votar, que en un sector va a votar a Milei y que otro sector nos va a votar a nosotros. Más parecido a como se dio en el 2021, donde ya parte de ese descontento se expresó. En nuestro caso hicimos la mejor elección desde que existe el Frente de Izquierda, con 1.280.000 votos, conquistando 4 diputados nacionales,
logramos un diputado por Jujuy, 2 por la provincia de Buenos Aires y a Miriam Bregman por la ciudad de Buenos Aires, y en la provincia con una gran elección de casi el 7% de los votos, consiguiendo concejales en La Matanza, en Merlo, Moreno, José Cepaz y Pringles, y estando muy cerquita en otras localidades, entre ellas Bahía Blanca, ¿no? Sí. Donde pegamos el palo. Sí, y bueno, y 2 diputados nacionales y 2 provinciales. Así que yo veo que los elementos que llevaron a que nosotros crezcamos, que era un descontento con la coalición de gobierno, donde sus ex votantes del 2019 o se abstuvieron o nos votamos a nosotros, los que no los votaron a ellos, y no fueron a la derecha, yo creo que van a tener más bien ese comportamiento que el de irse a Milei, aunque puede ser un sector que vaya a Milei, o sea, cuando sacan muchos votos, sacan de todos lados, pero no creo que sea el fenómeno en forma mayoritaria, porque cuando uno ve ese descontento con el Frente de Todos, ahora Unión por la Patria, no es porque no hayan ajustado, es porque bajaron los salarios, bajaron las jubilaciones, porque se vive peor, porque como ustedes señalaban, acceder a una vivienda es imposible, porque la inflación trastoca todo, insisto, no porque no ajustaron. Y la política de Milei es el ajuste permanente, o sea, entonces no veo por qué una parte importante de la población descontenta, que no está descontenta por derecha con el gobierno, está descontenta por izquierda, y además cuando el candidato es Massa. O sea, una parte de la base del Frente de Todos, hoy Unión por la Patria, opina que Massa es otro Alberto, ¿no? Con suerte, que es un hombre de la embajada norteamericana, alguien que es amigo de Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, que es amigo del establishment económico, es decir, que de ninguna manera va a transferir recursos del capital hacia el trabajo, sino que va a continuar lo que está haciendo hoy, una política de ajuste al servicio del FMI. Entonces me parece que ahí hay un sector descontento que eventualmente puede venir hacia la izquierda. Cristian, hablaste de ajuste y hay un factor clave, creo yo, que es la inflación, que termina siendo, ¿no?, lo que se lleva puesto y ajustando a muchos sectores. Te lo voy a hacer en forma de multiple choice esto. La inflación, según tu criterio, es A, un flagelo de muy difícil solución, opción B, un negocio brillante, o opción C, todas las respuestas son correctas. Las 2 respuestas son correctas. Eso es así, depende para qué. Porque, ¿Cómo se puede dar solución al problema real de la inflación? Expliquemos algo. A ver, la inflación no es siempre por lo mismo, es como la fiebre. Si yo te digo, vos me decís, tengo fiebre, yo voy a tener que saber por qué. Puede ser porque tenés gripe, tenés COVID, tenés apendicitis. Hay distintas circunstancias que pueden llevar a que tengas fiebre. Bueno, lo mismo, la inflación no es siempre por lo mismo. Eso solo los ultraliberales que dicen la inflación es siempre un fenómeno monetario, en realidad son ellos un fenómeno mononeuronal, porque es como que un médico siempre te diga, tenés fiebre, siempre es gripe. No, a veces gripe, a veces no. En este caso, Argentina hoy, a mí me parece que hay 2 factores que son muy relevantes. Uno es no tener reservas en el Banco Central, o tener muy poquitas, porque eso te deja a merced de la especulación con la devaluación del peso permanentemente. Tenés poco poder de fuego para resistir golpes especulativos, que es algo de lo que ha pasado en todo este tiempo. Y tenés un segundo factor importante, que es que en la pandemia se consolidó una tajada adicional de ganancia del capital que no quiere cederla, no quiere revertirla. Y eso te lo expreso en 2 números, 2 cifras que son muy contundentes. Un estudio de unos investigadores económicos de Rosario muestra que desde que subió Macri hasta hoy, cada trabajador en promedio entregó a los empresarios un auto 0 kilómetros. O sea, perdió en su salario 5 millones de pesos. Del 2015, ingreso, ¿no? 2016, para redondear, a hoy, un auto 0 kilómetros, 5 o 6 millones de pesos, ponele. O sea, es choqueante, ¿no? Y otros investigadores, por su lado, aparte, calcularon la cifra de otra manera, en una transferencia de casi 80.000 millones de dólares del trabajo, hacia el capital. Entonces, ese diferencial conquistado por los empresarios en este país respecto de los salarios, que hace que hoy gran parte de los asalariados esté bajo la línea de pobreza, bueno, no lo quieren ceder. Y ese es efectivamente un factor inflacionario que lleva al remarque permanente. Entonces, a mi entender, en este momento, esas son 2 causas centrales, ¿no?, que están provocando la inflación. Y para frenarla, ¿qué tiene que hacer? Primero, que no se vayan más dólares del Banco Central. Este gobierno le quedaron 47.000 millones de dólares
de superávit comercial en los 3 primeros años. No este que fue de sequía, sino los 3 primeros. ¿Qué quedó de eso? Nada. ¿Dónde se fue? Pago de deuda a los organismos internacionales, pago de deuda a acreedores privados, dólares que le dieron a los empresarios baratos para pagar deuda privada, lo cual es en realidad un monto muy grande de esos 47.000 millones de dólares y no tiene ningún sentido haberlo hecho. Y después el costo de energía adicional que tuvo el efecto de la guerra. Así que si vos no cuidás los recursos que te entran, los dólares, y estás a merced de los especuladores, y bueno, te dan cualquier golpe especulativo, como pueden darlo en agosto si le va mal al oficialismo, si se enojan los especuladores y dijeron, como vos decías, quiero hacer un gran negocio y no tengo nada más que hacer que joder al pueblo argentino devaluándole y provocando un nuevo salto inflacionario. Bueno, si tenés dólares en el Banco Central, resistís los especuladores. No los tenés, te cuesta mucho más. A mi entender, ese es el punto, y por eso habría que nacionalizar el comercio exterior para evitar esos golpes de mercado y, más estratégicamente, todo el sistema bancario para evitar la fuga de capitales que se hace en gran medida por negocios ilegales de los bancos legales. Tremendo. Bueno, estamos hablando con Cristian Castillo, precandidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda. Cristian, ¿vos sos sociólogo? Así es, sí, soy sociólogo y doy trabajo dando clase en la Universidad de La Plata y en la Universidad de Buenos Aires, donde estoy ahora terminando de tomar exámenes en un ratito. Bueno, la Facultad de Ciencias Sociales. Ya en breve te liberamos. Llegué de Bahía Blanca, del aeroparque, y vine directo a la facultad. Bueno, yo quiero hacerte una pregunta que está relacionada justamente con esto. Quiero preguntarte cuál es tu pensamiento de cómo las sociedades son influenciadas por algunos medios de comunicación y cómo se podría mejorar este tema para que justamente las sociedades no sean direccionadas por los medios de comunicación. Sí, mira, ahí hay dos temas. Los medios influyen, pero no son omnipotentes, ¿no? Las dos cosas creo que son realidad. O sea, hay muchas veces que el humor social o de ciertos sectores de la sociedad va por un lado, aunque la opinión de los medios vaya por otro, y los medios se tienen que reacomodar frente a esos cambios que se dan en la sociedad. Y hay veces donde las sociedades están más estables y donde los medios tienen una incidencia mayor a la hora de formar la opinión. Obviamente, gran parte del sistema mediático está controlado por el poder económico, aunque hoy la manera de informarse y relacionarse con lo que pasa, por llamarlo de alguna forma, es más heterogénea, aunque digamos la variedad de plataformas no significa que no haya corporaciones y oligopolios que incidan en todas las plataformas, ¿no? Eso hay que entenderlo, porque uno dice, bueno, no, pero ahora la gente escucha otra cosa, no, pero escucha el mismo grupo económico en otro tema, eso es lo que ocurre. Entonces no se puede ver de esa manera, porque si no se pierde cosas. ¿Y cómo es? Bueno, la ley de medios fracasó en eso, la ley de medios fracasó en poder democratizar eso, porque bueno, los grandes grupos mediáticos actuaron y además no tenía en cuenta el tema digital, que es lo que se ha desarrollado más fuertemente. Entonces, yo creo que ahí lo que hay que hacer es contrainformación, no hay mucho más, y utilizar los medios y las múltiples plataformas para dar otra perspectiva a las que son predominantes, porque si no es muy problemático. Después uno podría decir, bueno, que la pauta de los gobiernos no pueda incidir en lo que hacen los medios, eso es otro tema muy importante, sobre todo en las muchas localidades donde dependen de la pauta de los gobernadores o los intendentes, y esa es prácticamente la totalidad del sistema de medios que hay, ¿no? Vos vas a algunas provincias y es choqueante, no te reciben, no te quieren escuchar si hablas en contra del gobernador. Cristian. O de los intendentes en otro caso, por la pauta que pone. Entonces eso debería estar efectivamente regulado para que no sea de esa manera, ¿no? Te hago mi última pregunta, Cristian. Desde hace ya varios años, desde el PT se vienen empujando la idea de la reducción de la jornada laboral, cosa que en un primer momento ustedes tuvieron que bancar una oleada de críticas, digamos, muchas subestimando tal vez la propuesta, o tal vez ustedes no encontraron las vías adecuadas para poder explicar bien, un poco mejor esa propuesta. Lo cierto es que al día de hoy muchos países ya la han implementado en el hemisferio norte, e incluso Brasil está cerquita, ya se está debatiendo bastante esto de reducir la semana laboral. ¿Qué
¿qué puedes explicarnos de la propuesta que tienen ustedes elaborada y si te pregunto también si piensan que es viable en la Argentina actual, ¿no? Del 2023 y por qué? Está bien, muy interesante la pregunta porque ahí hay distintos elementos para enfocar. Primero, Argentina tiene una de las jornadas laborales más largas de América Latina. La jornada legal data del año 1929 y es de 48 horas semanales. Chile acaba de votar la semana de 40 horas. ¿Está bien? Digo, para ver la diferencia. Sí. Desde 1929 hasta hoy, la productividad del trabajo aumentó brutalmente, ¿no? La aplicación de la ciencia y la tecnología para producir lo mismo con menos trabajadores ha crecido enormemente. Y sin embargo, la jornada laboral no se modificó. Peor aún, en la actualidad la jornada laboral se ha extendido porque como los salarios son muy bajos, gran parte de la población, me atrevería a decir una mayoría, tiene sobretrabajo. Es decir, vos llegaste el viernes después de tu laburo y ves que no termina ahí tu semana laboral. El fin de semana tenés que hacer changas, o manejás un rato el auto para alguna aplicación, o pedaleás si no tenés auto y tenés bicicleta, o le haces unos arreglitos al vecino, pero si no, no llegás a fin de mes. Y en la fábrica terminás de laburar y si no haces horas extras, olvídate, no llegás a fin de mes. Y si trabajás en una radio, no llegás a fin de mes y tenés que aparte trabajar en la televisión a la mañana, sos movilero en un lado, en otro locutor, tenés una jornada laboral cada vez más extensa. Eso porque cayó el salario. Entonces nuestro planteo liga reducción de la jornada a mejora salarial. En primer lugar, no afectando los salarios que están por encima de la canasta familiar y llevando el mínimo para poder cubrir la canasta familiar. En el estudio que hicimos, si se aplicase la reducción a 6 horas en las 12.000 principales empresas del país, reitero, sin afectar el salario y sin cláusulas de flexibilización laboral, o sea, manteniendo todos los derechos laborales, se podrían crear 1.200.000 puestos de trabajo nuevos, que permitiría que una gran parte de quienes hoy están informales y precarios tengan un empleo de calidad, lo mismo referido a quienes tienen que cobrar un plan o a quienes están en una situación de desocupación. Para nosotros es hacer algo racional, porque efectivamente vos tenés de un lado gente que no tiene trabajo y del otro lado gente que está sobreocupada. Cuando si vos te reducen la jornada, tendrías tiempo para el esparcimiento, para estudiar si así lo deseas, para estar con tu familia, para instruirte, para lo que quieras. Pero no tener que estar todo el tiempo en el laburo cuando las condiciones tecnológicas permiten reducir la jornada laboral. Pero bueno, eso es afectar la ganancia del capital y poner en el centro los intereses del pueblo trabajador. Que en su momento conquistó las 8 horas de trabajo, que no fueron un regalo de nadie desde arriba, sino que fueron una conquista hecha con la lucha. Mirá, cuando antes una de las primeras regulaciones de la jornada laboral fue la de 10 horas. En ese momento los economistas del sistema de aquel entonces decían, no, esto va a ser un colapso, porque la ganancia se hace en la hora 11. Bueno, siempre que es un derecho para los trabajadores y que afecta al capital, algún argumento van a encontrar. El problema es que esto se transforma en una bandera de lucha para la clase obrera, que hoy está fragmentada, está dividida entre el sector que por ahí cobra un poco mejor, pero que incluso hace jornadas extenuantes, el que está precarizado, el que solo sobrevive a partir de cobrar un plan, el que está informal y hace changas. Bueno, hay que unificar alrededor de una jornada de 6 horas que repartiendo el trabajo que queda libre, ¿no?, de la jornada. O sea que si no, digo para ejemplificar, si en una fábrica hay 3 turnos de 8, serían 4 turnos de 6. Claro. Y en ese nuevo turno se tomarían los nuevos empleados para cubrir las horas que dejaría la rebaja de la jornada laboral. Tremendo. Bueno, Cristian Castillo, precandidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda. Bueno, te liberamos, Cristian, porque te escuchamos que estás ahí en los pasillos de la universidad. Ojalá que cuando vuelvan a pasar por acá, por Bahía, puedan acercarse directamente acá a los estudios de Vorterix. Ayer no pudimos coincidir como para que vinieran al estudio, pero un placer haberte tenido a través del teléfono, aunque sea. No, muchas gracias a usted por la conversación y bueno, estaremos ahí y recordar que en el caso de la lista nuestra lleva como fórmula presidencial a Miriam Bregman y Nicolás del Caño como gobernadora al Pollo Sobrero y bueno, yo voy de candidato a primer diputado nacional y en Bahía Blanca a Daniela Rodríguez como candidata
a la Intendencia local. Así que bueno, muchas gracias por la conversación y estaremos por ahí ni bien podamos. Buen fin de semana para vos. Igualmente, un abrazo. Gracias, abrazo. Seguimos con más Decime la Verdad, Nacho Ruspuru.